Buenas tardes. En esta oportunidad vamos a desarrollar el módulo 1 de la materia Historia del Arte y la actividad corresponde al arte prehistórico, mesopotámico, clásico y medieval. Los integrantes son Gabaldo Daniela y Oria Roche-Valé. Arte prehistórico. Situadas en el 40.000 y 3.000 a.C. es donde ocurren las primeras manifestaciones de la cultura material o aquellos registros de pintura que se localizan en las cuevas creadas por el Homo sapiens en el Paleolítico superior. Este periodo está dividido en tres periodos: Paleolítico, Neolítico y Mesolítico. Coincide con el cuarto milenio antes de Cristo y donde la modificación del ambiente va a acompañar un nuevo desarrollo en el contexto social, donde el hombre ya deja de ser nómade para convertirse en sedentario. Los primeros registros de esta cultura se encuentran en Francia y en Cantabria, y es por eso que se denominan pinturas franco-cantábricas. Pintura rupestre es todo dibujo o boceto prehistórico que existe en algunas rocas, cavernas y marca actividad humana sobre las paredes de las mismas, covachas, abrigos rocosos o incluso farallones o barrancos. También existen otras representaciones del arte prehistórico como los grabados, las esculturas y los petroglifos, grabados sobre piedra mediante percusión o erosión. Características. Esta primera etapa del arte se denomina mágico-religioso porque el fin de estas obras tenían que ver con el ritual mágico, que significaba poder plasmar los animales que se esperaban encontrar en la casa para poder alimentarse. En estas pinturas rupestres se simbolizan animales y líneas. Las principales imágenes eran las de bisontes, caballos, mamuts, ciervos y renos. También aparecen marcas de manos que ocupan un porcentaje importante. Frecuentemente se muestran animales heridos con flechas. Todos los grupos humanos que dependían de la caza y recolección de frutos efectuaron este tipo de trabajo. En estas pinturas usaban uno o dos colores, incluyendo negros, rojos, amarillos y ocres. Estos colores, llamados también pigmentos, eran de origen vegetal, como el carbón, de fluidos y desechos corporales como las heces, compuestos minerales como la hematita, la arcilla y el óxido de manganeso, mezclados con aglutinante orgánico como resina o grasa. Se usaban directamente con los dedos, aunque también se podían escupir la pintura sobre la roca o se soplaban con una caña hueca, finas líneas de pintura. Podemos ejemplificar la cueva de Altamira en España, que era uno de los principales lugares donde se encontraron este tipo de manifestaciones artísticas. Las figuras manifestadas son de animales, su función social es mágico-religioso y tiene que ver con la caza de animales. Es conocida como la Capilla Sixtina del arte rupestre. Estas pinturas son la máxima expresión de la escuela franco-cantábrica. La Cueva de las Manos es un sitio arqueológico y de pintura rupestre que se encuentra en el profundo cañadón del río Pinturas, Lago Buenos Aires, al oeste de la provincia de Santa Cruz. Su interés radica en la belleza de las pinturas rupestres, así como en su gran antigüedad. Tales siluetas fueron realizadas por antiguos métodos de aerografía. El material cromático se aplicaba en forma de aerosol soplado a través de los huecos medulares de pequeños huesos de animales. Otra obra es la Venus de Willenderford, una de las primeras apariciones humanas que se encontraban ausentes, relacionadas a la fertilidad de la procreación. Las Venus es una arquitectura megalítica. En este estricto sentido, muchos autores denominan megalitismo al fenómeno cultural cuyo foco se localiza en el Mediterráneo occidental y la Europa atlántica, que se inicia a finales del Neolítico y dura hasta la Edad de Bronce.
Está caracterizado por la realización de diversas construcciones arquitectónicas hechas con grandes bloques de piedra, escasamente devastados y denominados megalitos. Grandes monumentos megalíticos se hallan diseminados por buena parte de Europa occidental, pero los focos más importantes se encuentran en Bretaña, sur de Inglaterra, Irlanda y sur de España y Portugal. Este fenómeno se identifica con la construcción de tumbas monumentales del tipo dolmen, en cuyo interior se fueron enterrando sucesivamente a los fallecidos de un grupo humano. De allí, una de las grandes funciones tiene que ver con los enterramientos colectivos, con la puesta de santuarios en cada una de las comunidades. Otra tipología constructivista no funeraria fue denominada menhir, que fue un monolito hincado en el suelo que puede parecer aislado o formando alienaciones, o círculos como ejes en Stonehenge. También abundan los cromlech, círculos de piedra más o menos grandes que rodeaban el túmulo de un dolmen. Los toloi. En cuanto a las civilizaciones mesopotámicas, está situada entre el 3000 y 1000 a.C. El desarrollo de la agricultura y la domesticación de los animales condujo a una paulatina sedentarización de las aldeas y pasaron a conglomeradas cada vez más pobladas que derivaban a centros ceremoniales y administrativos, comenzando un camino que llevará a la aparición de las primeras sociedades urbanas, con complejos sistemas sociales y culturales que se va a ver reflejados en las creaciones artísticas de los pueblos. Desde el nacimiento de la civilización aparecieron el palacio y el templo como manifestaciones arquitectónicas de la dualidad de poder, político y religioso. En ambos casos nace la escritura, siendo la emisión, recepción y conservación de cartas y todo tipo de documentos en un archivo, una de las funciones de los palacios desde origen. La función social. Los templos egipcios fueron construidos para el culto oficial de los dioses y la conmemoración de faraones del antiguo Egipto en las regiones bajo su dominio. Los templos eran vistos como el hogar de los dioses a quienes eran dedicados en ellos los faraones y el clero egipcio. Llevaban a cabo diversos rituales. Las funciones centrales de la religión egipcia eran las funciones religiosas. Realizaban ofrendas a sus dioses, creaban pasajes mitológicos a través de festivales y proteger de las fuerzas de los caos. Estos rituales eran vistos como necesarios para que los dioses mantuvieran el orden divino, el orden universal. A pesar de ello, el templo siempre fue importante centro religioso para todos los egipcios que iban a rezar, realizar ofrenda y buscar guía de los oráculos. La parte más importante del templo era el naos, que normalmente albergaba una imagen de culto o una estatua del dios. Fueron además centros religiosos importantes y enclaves económicos. Los sacerdotes que se encargaban de estas poderosas instituciones gozaban de influencia en el gobierno. Su estructura, su diseño típico consistía en una serie de salas cerradas, patios abiertos y monumentales accesos blanqueados por pilonos, todos alineados por un eje que marcaba la ruta de los festivales procesionales. En Egipto y Mesopotamia surgieron las primeras civilizaciones hidráulicas por estar entre los ríos Éufrates y Tigres. Todos los artistas elaboraban distintas obras de arte que supone una especialización de tipo profesional. En este periodo también se sitúa el arte ibérico dentro de lo que corresponde al arte mesopotámico, que ocurre temporalmente entre el 3000 y el 1000 a.C. Se desarrollan diferentes culturas como la saumeria, los acarios, los asíridos y los persas, que absorben toda la cultura mesopotámica y que también saben absorber las particularidades de la cultura aqueménida. En el caso de la arquitectura se destacan los singurat, grandes templos de forma escalonada piramidal, mientras que en las esculturas se desarrolla una talla exenta o relieve en escenas religiosas, con presencias de animales y ya de figuras humanas. Una de las principales son los templos, era donde se constituía el lugar de adoración de los dioses, y uno de los principales era el templo de Jana y Nana, que construía centros religiosos y administrativos.
de gran particularidad, ya que manifestaban un gran símbolo de poder religioso y político que dan cuenta en el contexto social, político, cultural y artístico. El palacio, una de las principales características de la cultura saumeria, está relacionado a lo religioso. Presenta características de palacios amurallados, que es una posible defensa ante una posible invasión. Las civilizaciones mesopotámicas, las culturas, la de bulto redondo, se trata una de las esculturas que se puede visualizar en sus 3 dimensiones, la estela de Naranj, son las primeras manifestaciones de grabado en la roca de acontecimientos de índole políticos o conflictos bélicos y jerarquización social. Las estructuras colosales que se encontraban en las puertas de los palacios y tenían terminaciones de figura animal pero cabeza de formas humanas, muy característico del arte persa. Y el arte egipcio, si hay algo que caracteriza a las civilizaciones hidráulicas y el río Nilo que posibilitó las construcciones que causaron asombro, fueron las pirámides. En cuanto al periodo clásico, podemos situarlo entre 1000 y el 300 después de Cristo y se refiere al momento histórico del máximo apogeo y creaciones y manifestaciones intelectuales, artísticas y literarias de la cultura greco-romana en la Edad Antigua. El arte griego se va a desarrollar en las primeras manifestaciones artísticas que van a marcar la cultura occidental. Tras unos inicios destacan la cultura minoicas y micénicas. El arte griego se desarrolla en 3 periodos: arcaico, clásico y helénico. En la arquitectura se destacan los templos, donde se sucedieron 3 órdenes constructivos: dórico, jónico y corinto. En la escultura van a predominar el cuerpo humano con una evolución de formas rígidas y esquemáticas, pasando por el naturalismo del periodo clásico. Estas esculturas empiezan a adquirir una significación en cuanto a lo anímico, y eso se puede percibir en las obras como las de Mirón de Fidias y Policleto, hasta el recargamiento y sinuosidad del periodo helenístico. En cuanto a los templos griegos, los 3 estilos principales: el dórico se identifica por la robustez, el jónico, estructura propia de atenienques más refinadas con frontón, al igual que el dórico, y el corinto, que posee el capitel, está formado por 2 cuerpos en el interior con doble fila y hojas de canto y unos caulículos o talitos que surgen entre estas hojas, se enroscan en los ángulos y en los centros. Y luego el periodo medieval, que va desde el siglo V al siglo XV. En la configuración del arte medieval se advierte un lento proceso evolutivo que corre paralelo a la estructuración de la vida cristiana. El arte romántico estuvo condicionado a la sociedad feudal y el enorme poder de la Iglesia. La Iglesia fue la manifestación arquitectónica más generalizada, aunque también se construyeron grandes edificios. En ellos se aprecia un marcado interés por la perdurabilidad que obliga a un tipo de arquitectura sólida y duradera. El esfuerzo económico de toda hizo posible la construcción de las catedrales, un símbolo fundamental de la ciudad que las alberga. Por primera vez, la Edad Media, además de las catedrales, se construyeron edificios civiles como los palacios, ayuntamientos y lonjas comerciales. En cuanto a la pintura, el interés por representar al hombre y el espacio implica utilizar nuevos temas. En el paisaje desaparecen los fondos lisos y el retrato se caracteriza por el interés de los donantes por aparecer en las obras y las escenas, marcadas por el simbolismo. Con el fin del Imperio Romano analizamos el surgimiento del arte paleocristiano en el contexto del surgimiento del mundo medieval y la estrecha relación de la Iglesia con el arte, que hará cada vez más evidente, sobre todo a partir de la influencia del movimiento romántico y la consolidación de los monasterios y las iglesias de peregrinación, a posteriori con el desarrollo del comercio y el surgimiento urbano durante la Baja Edad Media. El arte de las catedrales góticas marcan una nueva concepción de la espiritualidad y las relaciones humanas.